Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en su programa Líderes de Opinión y tenemos esta mañana la oportunidad de entrevistar nuevamente a Fernando Ortiz González. Él es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río. Y él es uno de los pocos dirigentes empresariales que defienden con vehemencia al sector que representan, ya que otros dirigentes empresariales pues prácticamente nadan de muertito. Así es que bienvenido, Fernando, bienvenido a este programa nuevamente. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por ofrecerme una vez más la oportunidad de estar aquí con usted platicando. También agradezco a Grupo FM por hacerme la invitación el día de hoy y también por esa introducción tan calurosa que me ha hecho usted el favor de conferir el día de hoy. Aquí estamos con todo gusto de poder platicar con ustedes y con toda la audiencia el día de hoy, temas que seguramente serán de interés. Muy bien. Desde que platicamos la última vez, ha habido algunos cambios importantes que de manera directa impactan al sector empresarial y más todavía creo que al sector hotelero. Uno de ellos es la eliminación del impuesto al hospedaje. Otro es el aumento del 2 al 3% del impuesto a la nómina, que realmente es del 2.3 al 3.45, por tener por ahí un porcentaje del 15% adicional. Y con esto, pues de 2.3 a 3.45 está subiendo más de un punto. Y también otro tema que quisiéramos a manera de introducción tratar es la desaparición de la oficina de visitantes y convenciones del World Trade Center. Empezamos con esos temas, si te parece. Muy bien, ingeniero. Adelante. Pues efectivamente, desde hace prácticamente 5 o 6 semanas que estuvimos platicando a la fecha, se han suscitado cambios importantes hacia el empresariado veracruzano, hacia el desarrollo económico y muy en específico hacia el turismo, como usted menciona. Habíamos mencionado en nuestra intervención anterior lo importante que era el fideicomiso del 2% al hospedaje, pues era la herramienta que teníamos para realizar la promoción turística de nuestro estado. Es cierto, Veracruz es un estado con grandes bondades y sobre todo con un gran potencial turístico. Sin embargo, no es nada más necesario tener los atributos. Hay que anunciarlo. Hay que venderlos, hay que venderlos, hay que hacer publicidad, hay que tocar puertas, hay que realizar campañas. Y estas campañas, pues, y me da mucha pena hablar en tiempo pasado, pero es lamentable, pues así es como marcan ahora los hechos, se realizaban con estos recursos. Recursos que, si bien es cierto, eran insuficientes, pues eran alrededor de 50 millones de pesos, que parece mucho, pero para una campaña turística es realmente muy poco. Pues ahora no tenemos este instrumento. Por solicitud del gobierno del estado, en específico del Ejecutivo del estado, se presentó una iniciativa ante el Congreso para desaparecer este impuesto. Este impuesto ahora ya no será recaudado y también desaparece el fideicomiso que lo administraba, así como el organismo que se encargaba de hacer la función de venta, es decir, de promoción turística, la Oficina de Visitantes y Convenciones. Nada más que esta iniciativa nosotros la sentimos coja, es decir, nos anuncian que para aumentar la competitividad del destino se eliminaría este impuesto, lo cual haría, digamos, más económico el destino. Nosotros sentimos que es una estrategia completamente equivocada, errónea, ya que el 2% no hacía una diferencia hacia los precios del destino, un 2% al hospedaje, que además se cobra en prácticamente todos los destinos y en todos los destinos turísticos del estado. En todos los destinos existe este impuesto. Ahora Veracruz impone moda por quitarlo, pero también nos deja sin el organismo y sin el fideicomiso y además sin los recursos, porque tampoco levantó la mano el gobierno del estado diciendo que ellos iban a aportar esta cantidad y sería para nosotros iluso pensar que lo estaría aportando el gobierno del estado, pues es de conocimiento público que las finanzas actuales no se encuentran en su mejor momento.
Una vez más, insisto, sentimos que esta estrategia es una estrategia incompleta y que más bien responde al faltante que nosotros denunciamos en varias ocasiones y de manera muy puntual, que existía cerca de 2 años que no se habían entregado los recursos al fideicomiso y que este fideicomiso tiene deudas que hoy día pasarán a ser deuda pública, que hoy pues tendrán que estar pagando todos los veracruzanos cuando este recurso nosotros lo entregamos. Existe constancia de que fue una recaudación histórica de este fideicomiso en el 2014. Los retenedores, que éramos los hoteleros, lo entregamos, pero el fideicomiso pues hoy día debe. Y al finiquitarse este fideicomiso, pues esta deuda pasará a esto que se llama coloquialmente la licuadora, es decir, ahora todos los veracruzanos deberemos la promoción del año 2013 y 2014, aunada a la del 2015. Lamentable, nosotros como iniciativa privada pues seguiremos haciendo promoción, la hemos hecho siempre con nuestros propios recursos a través de nuestros esfuerzos. Sin embargo, aun cuando redoblemos esfuerzos, tenemos que ser realistas y saber que no podremos nosotros hacer competencia a estados que tienen una cantidad importantísima de recursos para hacer promoción turística. Ejemplo de ellos, bueno, pues vemos las campañas de publicidad de estados como Puebla o estados como Chiapas, como Quintana Roo, con todo su corredor turístico, como Chiapas, que ahora hemos visto una campaña muy fuerte de Chiapasionate. Pues lamentablemente en el 2016 siento yo que serán años problemáticos. Hay que recordar que los efectos de las campañas publicitarias no son inmediatos. Lo que dejemos de hacer hoy los estaremos sintiendo en el próximo año, en el número de convenciones y en el número de visitantes. Sin embargo, bueno, como le menciono, pues la iniciativa privada no, como siempre, no nos tiraremos de brazos y seguiremos redoblando esfuerzos. Aunque no es lo mismo que haya esfuerzos aislados a trabajar en equipo. Sin duda alguna necesitamos… de manera institucional. Así ¿verdad? es, necesitamos coordinarnos, necesitamos trabajar de la mano de las autoridades, porque los esfuerzos aislados pues no tendrán la fuerza que tengan un esfuerzo coordinado. Y en el siguiente tema que usted mencionaba, que es el aumento del impuesto a la nómina, pues nosotros lo recibimos como una noticia bastante negativa en materia económica del estado de Veracruz. Pues lo mencionamos en su momento, sentimos nosotros que este aumento iba en contra de la situación actual del estado, que lamentablemente es un estado que no ha presentado el crecimiento debido en materia económica. Presentamos un crecimiento del 0.8% en materia económica el año pasado, cuando algunos otros estados como Querétaro, Aguascalientes presentaron un crecimiento de cerca del 6%. Tenemos, de acuerdo a cifras oficiales del Seguro Social, un decrecimiento en la generación de empleos en el 2014, que contrasta con las cifras que muchas veces algunos servidores públicos profesan, ¿no? La verdad es que la situación económica en Veracruz es complicada. Y por último, pues tenemos también la cifra del crecimiento de número de pobres en nuestro estado. Todos estos indicadores nos marcan que las políticas económicas en Veracruz deben de revisarse, pero el que deban de revisarse no significa que de la noche a la mañana y por decisión directa de la legislatura se decida aumentar un impuesto en más del 50%. ¿Y por qué digo decisión directa de la legislatura? Porque nunca se le consultó a los contribuyentes. Es decir, nunca hubo un acercamiento por parte de la legislatura hacia los que pagamos ese impuesto, que somos los empresarios. Pero además quiero dejar en claro una cosa: esta afectación no es, como mencionaban algunos medios, no es una afectación ni a la clase rica, ni a los foráneos, ni a las megaempresas. Es una afectación a la mediana empresa, es una afectación a la pequeña empresa y también a los corporativos.
que eventualmente, sin duda alguna, terminará repercutiendo en el bolsillo del trabajador. Es parte del costo, tendrá que repercutirlo en el precio. Correctamente. Habrá algunas empresas que, pues, en lugar de considerar darles un 2, un 3 o un 4% de aumento al trabajador el próximo año, pues descontarán el 1%, le descontarán el 1% necesario porque está ahora exigiendo el gobierno del Estado para equilibrar la balanza. Entonces, vamos a ir a una pausa, si te parece, porque el tiempo es nuestro adversario. Vamos a una pausa y continuamos. Muy interesante, Fernando. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al licenciado Fernando Ortiz González. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río. Fernando, adelante. Dejamos el tema a la mitad. Así es, ingeniero. Platicábamos acerca del aumento del impuesto a la prestación de servicios, es decir, el impuesto a la nómina, como coloquialmente se le conoce, y mencionábamos nosotros que consideramos que es una medida que va en contra de las necesidades actuales del Estado. También mencionábamos en su momento, hace 2 o 3 semanas, que esto sería con un único fin, sería con el fin de dejarlo en garantía para acceder a más préstamos. Y parecíamos pitonizos. Es decir, hoy lo estamos viendo que ya tenemos también una segunda iniciativa aprobada acerca de una reestructuración. Yo considero que esto nos abre varias preguntas a las cuales no tenemos respuesta. En primer término, este impuesto fue creado en el año 2000 para tener acceso a mayores cantidades de recursos para utilizarlo para infraestructura. Es decir, ciertamente siempre que dicen que se habla de impuestos es un tema complicado, pero en su momento la ciudadanía lo aceptó, pues consideramos nosotros que siempre y cuando fuera etiquetado y bien vigilado este recurso, pues tendría sin duda alguna algunos efectos positivos. La infraestructura es una inversión productiva que muestra muchos beneficios económicos, sociales. A todos nos interesa que haya mayor cantidad de infraestructura. Sin embargo, a finales de esta administración vemos que durante 5 años el destino de estos recursos del fideicomiso el 2%, pues han sido poco claros. No hemos sabido si se han utilizado de manera puntual, si las obras que se han realizado han tenido el efecto que se desea o incluso si se han aplicado todos los recursos. Estamos hablando de alrededor de 4,000 millones de pesos que se recaudan en 5 años. La pregunta es, ¿existen obras de infraestructura por cerca de 4,000 pesos en el Estado? 4,000 millones. Perdón, 4,000 millones de pesos en todo el Estado. Pues a varios empresarios nos queda la duda. Y ahora pues se decide cambiar el destino de este fideicomiso, es decir, ya del impuesto en completo. Ya ahora ya no será un impuesto dedicado a la infraestructura. Le han cambiado también para el pago de obligaciones adquiridas previamente, que es una manera muy bonita de decir deuda. Es decir, cualquier obligación contraída previa a la fecha se llama deuda. Entonces, vemos ahora que se ha dejado en garantía estos dineros, que se han utilizado como garantía para poder solicitar una mayor cantidad a instituciones financieras. Y nuestra pregunta es, ¿y ahora con qué vamos a hacer infraestructura? Ahora, ¿de dónde sacaremos el dinero durante los próximos 20 años para realizar las obras que necesitamos para ponernos al día? Es decir, que quede muy claro, no es que estemos en contra de la deuda por la naturaleza de ser deuda. Estamos en contra de la deuda por no llevar a nada productivo en el Estado. Es decir, si la deuda se hubiese utilizado para hacer carreteras, hospitales. Para hacer carreteras, hospitales, para mejorar las escuelas, pues tendría un destino positivo. Sin embargo, la deuda que se contrae únicamente para el pago de gastos,
Claro, y además de gastos corrientes, es decir, ¿a qué le llamamos gasto corriente? Pues a la luz, a los empleados, a los automóviles, a los viajes. A los viáticos. A los viáticos. A las compensaciones. Ayudantía, etcétera, etcétera. Pues sentimos nosotros que no se está utilizando el dinero de manera adecuada. Ese es el panorama que nosotros vislumbramos, ese es el reclamo que hemos hecho varias organizaciones. Si bien es cierto, no todas, los que tomamos el tema con seriedad, hemos sido muy claros y muy públicos con nuestro posicionamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos el diálogo, buscamos el acercamiento con nuestros representantes, que muchas veces, lamento decirlo, pero los representantes populares se sienten representantes de partido. Ciertamente el partido los propone. Pero el que les paga su sueldo es la ciudadanía. El que decide su cargo es la ciudadanía y hemos visto que las últimas decisiones por parte de los legisladores no han sido cabildeadas y consultadas con la ciudadanía. Lo cual nos preocupa, ya lo hemos manifestado en otras ocasiones. Nos preocupa, pues creo yo que no están cumpliendo con su deber, con el deber que marca su puesto. Muy interesante. Esto implica que prácticamente los diputados que votaron a favor de estos incrementos finalmente están representando a su partido o los intereses que se les señala a través de su partido, pero no están defendiendo los intereses de la comunidad. Eso es lo más grave. Y se dicen representantes populares. Y creo que aquí hay otro problema, no están sirviendo de contrapeso al Ejecutivo de las decisiones que se puedan tomar equivocadas. Yo estoy de acuerdo en que los diputados apoyen al Ejecutivo cuando las decisiones son acertadas, cuando las decisiones son para bien de la comunidad, deben de cerrar filas y apoyar esa propuesta, pero cuando va en un sentido totalmente distinto a el sentir, al pensar de la comunidad, pues ahí nos damos cuenta que hay un divorcio entre legisladores que dicen ser nuestros representantes y los ciudadanos. Mire, ingeniero, nosotros nunca promulgamos tener siempre la razón. Algunas veces sabemos que podemos tener medio panorama. Sin embargo, por eso es siempre la invitación hacia los diputados, hacia nuestros representantes públicos y además hacia nuestros funcionarios a dialogar y a que nos digan con la verdad y con todo argumento qué es lo que no estamos conociendo nosotros para tener una opinión diferente. ¿En qué grado se encuentra la deuda del Estado? ¿Qué tan grave se encuentra la situación financiera para tener que empeñar el futuro de Veracruz? Es decir, estamos hablando que el 25% de participaciones federales dedicadas a la infraestructura y 25% de participaciones federales dedicadas a el desarrollo social se dejarán de utilizar, las dejaremos de percibir para pues hacer frente a este compromiso que estamos adquiriendo. Pero además, este es un dinero que le toca a las próximas administraciones. Correcto. Si en un momento dado las próximas administraciones solo van a recibir el 75% de esos recursos, pues para poder operar van a tener que subir los impuestos o pedir más préstamos, que sería terrible. Hoy nos dicen que es una deuda heredada. Hace 6 años nos decían que las bursatilizaciones no eran deuda y pues lamentablemente vemos un discurso que va cambiando y que se va ajustando a la necesidad de hacer popular las decisiones actuales. La realidad es que el contratar más deuda para pagar deuda es tanto como utilizar una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. No nos lleva a nada. Creo que lo que debemos de hacer en realidad es controlar los gastos, controlar el gasto corriente, hacer el recorte de programas innecesarios y también de el funcionarismo que existe en la estructura actual de gobierno que nos lleva. Hay un dato curioso, mientras en una empresa particular trata de reducirse la administración al mínimo posible con el uso de computadoras, etcétera, a tal grado que muchas empresas, por ejemplo, ya no hay secretarias, cada quien contesta sus correos por internet y aplica esa tecnología para tratar de ser más eficientes y más competitivos, pues muchas veces a nivel de burocracia, en lugar de reducir, aumenta.
lo cual finalmente viene impactando el presupuesto, precisamente porque se usa el dinero en gasto corriente en lugar de hacer obras de infraestructura. Vamos a ir a una pausa, si les parece, y en un momento más regresamos con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al licenciado Fernando Ortiz González. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río. Fernando, en este caso, ¿qué opinas concretamente de la desaparición de la Oficina de Visitantes y Convenciones del World Trade Center? Como le comentaba yo, ingeniero, creo que es una decisión desatinada. Todos los destinos turísticos cuentan con una oficina encargada de eso, precisamente de la promoción turística, de atraer las convenciones. Hay que ser muy prácticos. El destino Veracruz no se vende solo, se encuentra en competencia con todos los destinos de la República. Ahora prácticamente todos los estados han visto en el turismo una gran área de oportunidad para el desarrollo económico y le han apostado de manera muy fuerte con recursos bastante considerables para el desarrollo del turismo en muchos otros destinos. Sin embargo, aquí en Veracruz pues hacemos lo contrario. Cuando hay que redoblar esfuerzos, pareciera que estamos tirando la toalla. La Oficina de Visitantes y Convenciones debiera de estar ahorita fortalecida por las estructuras de gobierno estatal para poder salir y ofertar nuestro destino. Veracruz, una vez más lo menciono, no se vende solo. El reto siempre es vender cuando se está vacío. Es decir, no debemos nosotros de depender nada más de Carnaval, Semana Santa, verano, temporada decembrina, para que tengamos ingresos por la materia turística. Debemos nosotros también de buscar los congresos, el de turismo deportivo, los puentes largos, todas esas oportunidades. No debemos nosotros de estar hablando de restaurantes vacíos y de hoteles vacíos entre temporadas, todo lo contrario. Lamentablemente en Veracruz existe una estacionalidad, es decir, tenemos picos de ocupación muy altas, cierto, en verano y en Semana Santa, pero también picos muy bajos cuando llegan las épocas de enero o de septiembre, en donde no nada más, y quiero ser muy claro, no nada más le pega al bolsillo del hotelero, le pega a toda la cadena económica que depende de ese rubro. Es decir, nosotros también contratamos mano de obra, contratamos servicios, tenemos nuestros proveedores y lo que buscaríamos entonces que esta oficina lograse posicionarnos como un punto importante de visitantes y de convenciones para los 365 días del año. Muy bien, de alguna manera creo que esos picos bajos se suavizarían un poco y esto permitiría una actividad más rentable. Y como siempre, al ser una actividad rentable, hay más inversión, hay más desarrollo, hay más empleo, hay más derrama económica. Hay otro tema, Fernando, que me interesa escuchar tu opinión, y es sobre el famoso IEPS, que siendo variable, IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios, correcto, es decir, que se le aplica a la gasolina. Y resulta que este impuesto que era variable, pues ahora lo han puesto fijo, con el riesgo de que cuando baje la gasolina como producto de la liberación del precio, pues va a bajar la gasolina, pero con un impuesto alto, corremos el riesgo de que ese impuesto haga que el precio de la gasolina suba o que no baje. Alguien decía que esto implicaría más o menos por cada litro, antes de IVA, 4 pesos de impuesto. Aparte el IVA, que ha de ser del orden tal vez de unos 3 pesos o 4 pesos, sí, pues estamos hablando ya que es una enorme cantidad de recursos derivado de pues simplemente de la aplicación de impuestos. Así es, ingeniero. Pues mire, sin duda alguna es una noticia que no ha sido muy clara hacia la ciudadanía. Yo creo que no han cumplido su función
nuestros representantes federales en aterrizar exactamente qué es lo que decidieron y por qué lo decidieron. Sin embargo... y si saben lo que decidieron, porque muchas veces llega la orden, hay que votar por tal cosa y votan. Hay una anécdota que yo quisiera, no voy a decir nombres desde luego, pero me narraban que en una reunión social había por ahí una legisladora local y le decían, oye, no vayas a votar por tal o cual cosa que va a afectar mucho. Y dice, momento, yo estoy haciendo mi carrera política y yo voy a votar por lo que me indiquen. Esto para que nos demos una idea a quienes representan. Entonces, a veces, porque así se los ordenan, otras veces de buena fe votan por tal o cual decisión, pensando en que va a beneficiar al país o al Estado, etcétera, pero lamentablemente solamente oyen una versión, que es la versión oficial que les dan quienes están impulsando esa modificación a los impuestos o a la ley. No escuchan a la parte que va a ser la parte pagana, la que va a tener que aportar ese recurso. Entonces se puede llevar esa falta de información, los puede llevar a una decisión errónea. A una decisión en contrario. Es correcto, ingeniero. Como lo menciono, no ha habido comunicación directa, a lo mejor por parte de nuestros representantes federales, para esclarecernos el por qué votaron de esta manera y qué es lo que se está buscando. Yo considero que lo que se está buscando es tratar de reparar el daño que está sufriendo las arcas de la República por la baja del precio del petróleo. Es decir, el precio del petróleo ya lleva un tiempo con unos bajos muy importantes. También el número de barriles que se producen a nivel nacional va para abajo. Ha sido en disminución constante, lo cual creo que tiene muy preocupado a nuestro gobierno federal. Pero siguen avanzando lo mismo. Eso es lo que yo no me explico. Esa es la cuestión. Cuando un padre de familia de repente tiene 2 trabajos y pierde un empleo, lo primero es cortar los gastos. Es cortar gastos innecesarios. Lo primero es cortar los gastos y ahí es donde considero yo que está el pecado. Es decir, estamos hablando de que están pensando de qué manera resarcir todos estos hoyos que se harán en la economía nacional por la baja de la venta del petróleo, y lo que están haciendo es gravar con más impuestos algunos otros artículos de los cuales no podemos zafarnos. Es decir, aun cuando nos explican que básicamente el precio de la gasolina va a ser igual, lo que tenemos nosotros que analizar es, ciertamente puede que quede igual, puede que sea un poco más alto, pero puede que sea igual. Pero lo justo sería que bajase, claro. Porque si el petróleo está siendo un bien mucho más económico a nivel mundial, por tanto, la gasolina debe ser un bien también más económico y el beneficio debiera de notarse en el bolsillo del ciudadano común y corriente. No puede ser que compitamos con Estados Unidos cuando ya la gasolina vale 7 o 8 pesos. Así es, y además que son 7 o 8 pesos que se gana un americano en prácticamente media hora de trabajo, cuando nosotros el salario mínimo pues no puede compararse con el nivel adquisitivo de países de primer mundo. Es decir, lo que está buscando el gobierno federal, en lugar de tomar medidas serias, y es, como podemos ver, una tendencia a nivel nacional, no logran la eficientización del gasto, no buscan el recortar los gastos superfluos. Es decir, el aparato lo que buscan es que quede igual y el que tiene que pagar la diferencia es el ciudadano. Yo considero que son medidas muy egoístas, muy vistas únicamente. A lo mejor con una gran falta de visión. Sin duda alguna. Lo que deberíamos de buscar es mejorar el poder adquisitivo y que los bienes que son de primera necesidad se encuentren al alcance de todos los mexicanos para que ayude al desarrollo económico. La gasolina es un artículo importantísimo que en el momento en que se encarece todos los demás servicios. Y se va a volver pronto un artículo de lujo. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento con su programa Líderes de Opinión. Comentábamos sobre la cuestión del endeudamiento, de los impuestos nuevos, del IEPS, etcétera, y estamos hablando ya ahorita a nivel nacional. Una de las cosas que a muchos analistas le preocupa es que está creciendo de manera desmedida el endeudamiento del gobierno federal. Hay gente de la OCDE que no sé si quiere ayudarnos o perjudicarnos, pero ha dicho que
puede ser todavía aceptable un endeudamiento del 60% del PIB. Esto a mí me preocupa mucho, pues es como si un ciudadano común y corriente se endeuda cada vez más y le dicen, oye, vas muy bien, cada vez debes más. Y además esos adeudos no se reflejan forzosamente en obras de infraestructura que nos hagan ser más competitivos. Todavía tenemos carreteras llenas de agujeros, hospitales que no tienen medicinas, carencia de servicios, falta de eficiencia en lo que es manejo de agua potable y drenaje, las plantas de tratamiento, muchas no funcionan. En fin, creo que ha habido un enfoque equivocado en el momento de contratar más deuda, porque esa deuda no ha sido infraestructura, que esa infraestructura generalmente produce beneficios, produce crecimiento, y ese crecimiento podría ayudar a pagar esa deuda. Pero si esa deuda en buena parte se usa para comprar televisores y regalarlos, que son millones, para regalar tablets, que inclusive estaba yo viendo por ahí en la televisión que le han regalado tablets a los niños que fueron a cantar el himno nacional, que no tienen y resulta ni luz, que no tienen ni luz, bueno, a lo mejor luz sí, pero no tienen internet. En fin, en regalar cosas para conquistar simpatías y de esa manera captar votos, pues yo creo que esa es una salida o una visión que no es la más adecuada para que realmente México pueda despegar. ¿Tu opinión sobre este tema? Mi opinión, ingeniero, como presidente de la Asociación de Hoteles, es que lo hemos dicho públicamente, el endeudamiento, y no estamos hablando, como usted dice, únicamente del endeudamiento del estado de Veracruz, hablamos de todos los niveles. Hemos visto que es un fenómeno que se ha repetido en todos los estados. En todos los estados y ahora a nivel federal. Es un fenómeno irresponsable, es decir, estamos nosotros dejando en garantía nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones que llegarán después de nosotros. Hay que explicarlo quizá un poco de manera más sencilla para el ciudadano que no se involucra mucho en estos asuntos. Hay veces que el mismo ciudadano dice, pero yo la deuda no la entiendo, no la pago, no me la quitan, mi sueldo llega igual, mi sueldo, pues si acaso me aumentarán el próximo año $1, $2, ¿no? El endeudamiento lo que significa para el ciudadano común y corriente es que cuando van a solicitar un servicio de salud, no tienen los recursos porque en lugar de estar utilizándose para contratar más personal o para comprar más medicamentos o equipo más moderno, se está utilizando ese recurso para pagar las deudas y los réditos de esas deudas. El tener deuda es que no se hagan los caminos, las carreteras, los puentes necesarios, que no se contraten los elementos policíacos que se deben de contratar, que no se hagan los controles de confianza, que no se haga la promoción turística que se busca. Que no se tapen los baches. Que no se tapen los baches. Ojalá y fueran nada más los baches, ingeniero. Lo que pasa es que el bache es algo que el ciudadano ve, sin duda alguna. Que no le cambien las luminarias de fuera de su casa, o que le cambien las luminarias y que después venga el empleado mal pagado a pedirle una dádiva por haberle cambiado la luminaria cuando debiera de tener un sueldo digno. Eso significa la deuda. Es ahí donde nos termina afectando y es ahí donde los empresarios hemos sido muy puntuales, hemos sido pues quizá críticos, pudiera ser la palabra, pero constructivos en el sentido en que tratamos de aportar soluciones y hemos hecho las observaciones que consideramos pertinentes. Veracruz tiene todo para salir adelante, sí. Sin embargo, necesita tener una administración seria, una administración responsable, en donde no estemos preocupándonos por cuánto debemos, sino por hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos. Hay una frase de López Portillo cuando estaba en campaña que me parece que fue muy acertada, aunque después el trabajo que esta persona hizo pues dejó mucho que desear, pero él decía en campaña, México no es un país pobre, es un país mal administrado. Mire, ingeniero, como lo mencionaba en el corte anterior y como usted lo mencionaba, la deuda, por ser deuda, no es una cuestión negativa. Es decir, una gran cantidad de mexicanos hemos contratado deuda para hacernos de una casa
o para comprar un coche cuando tenemos necesidad de movernos y nos endeudamos. Esto es entendible y justificable, para eso existen estos instrumentos financieros. Pero lo que estamos viendo es el equivalente a pensar a alguien que no tiene casa y no tiene carro y se endeuda para hacer una fiesta. Una fiesta de 15 años, por ejemplo. Una fiesta de 15 años en donde al final de la fiesta no le va a quedar nada más que el recuerdo, pero sería mucho más productivo contratar una deuda para tener una casa y poder ahí llevar a cabo pues todas sus actividades. Seguridad a su familia. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros estamos solicitando. Dejémonos de fiestas, dejémonos de festivales. Dejémonos de todas estas cuestiones que pudieran considerarse improductivas, como es el gasto corriente. Y podríamos de esta manera hacer frente a nuestros compromisos financieros con mucho mayor celeridad. Si bien es cierto, no todos los compromisos financieros han sido adquiridos en esta administración, tampoco siento yo que le hayamos hecho frente de manera seria y puntual a lo previamente adquirido. Muy bien. Fernando, ¿hay diálogo que ustedes han mantenido con las autoridades de los diferentes niveles para poder encontrar soluciones a la problemática o a las problemáticas que aquí estamos planteando? Sin duda, ingeniero, nosotros como organismo, la Asociación de Hoteles y Moteles que me digno en representar, es un organismo que se ha caracterizado por tener el acercamiento a todas las autoridades. No debemos de hablar de un distanciamiento, de un rompimiento por estar en desacuerdo. Debemos de pensar que estamos todos en el mismo barco y que las autoridades son fundamentales. Como usted lo mencionaba, podremos nosotros redoblar esfuerzos en materia de promoción turística, sin embargo, hace falta siempre la vía institucional. La parte institucional. Claro. Para poder nosotros tocar puertas de instituciones federales necesitamos la venia de gobierno del Estado. Y el acompañamiento. Y el acompañamiento. De igual manera, con gobierno del Estado necesitamos nosotros pues tener la certificación por parte de los ayuntamientos de que los proyectos que nosotros estamos presentando son viables. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que el gobierno de todos los niveles sea un gobierno abierto a escuchar críticas, que sea plural en el sentido en el que tome en cuenta las decisiones de sus representados y pues a eso es a lo que nosotros le apostamos, a poder lograr que la ciudadanía sea un motor, que sea parte de la crítica constructiva, no dejarlo quizá en únicamente manifestaciones a través de las redes sociales, que se queden en eso, en manifestaciones, sino que podamos a través de las cámaras, asociaciones, de los organismos intermedios, poder articular este vínculo de comunicación que tanta falta hace. Yo creo que es muy cierto lo que dices, ojalá ese diálogo se dé, se mantenga, y si les parece vamos a ir a una pausa y continuamos ya para el cierre. Seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos esta mañana entrevistando al licenciado Fernando Ortiz González. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río. Fernando, yo creo que para realizar muchas de las acciones que aquí has planteado, se requiere mantener un diálogo propositivo, respetuoso, constante con las demás cámaras para poder hacer planteamientos de manera más, digamos, respaldada por otros sectores empresariales, de tal manera que las autoridades puedan tomarlos más en cuenta. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo va esto? ¿Ha habido diálogo? ¿Hay acercamiento? ¿Hay lejanía? Etcétera. ¿Cuál es la situación real? Mire, ingeniero, yo considero que las sociedades intermedias, es decir, las asociaciones, las cámaras, todas estas agrupaciones, y no hablo nada más del empresariado, sino hablo en general, son quizá la parte que puede hacer la gran diferencia que estamos buscando en México. Somos el vehículo de comunicación oficial que se tiene entre los gobernados y los gobernantes, es decir, difícilmente un contribuyente, llamámosle así, un gobernado, se acerca a su gobierno y es escuchado. Sin embargo, a través de la unión organizada, respetuosa,
se pueden hacer grandes logros. Es decir, la voz organizada y en conjunto pesa muchísimo más que la voz de únicamente una sola persona. Eso es así, nos guste o no nos guste. Entonces, hay organismos que nos tomamos este papel con una gran responsabilidad. Lamentablemente la palabra política es una palabra muy manchada, pero a veces creo que la manchan los mismos políticos a propósito. Sí hacemos política, somos apartidistas, que quede muy claro, no tenemos preferencias por ninguna sigla, pero sí hacemos política, porque lo que tratamos de hacer es lograr el beneficio común a través del diálogo, a través de la concesión, a través también de la presión por parte de la negociación. Y de la negociación. Eso es hacer política. Entonces, ¿somos organismos que hacemos política? Sí. Nada más que tenemos que ser responsables. Debemos de ser responsables y responder precisamente a los intereses de nuestros representados. Es decir, no es un cargo personal al que debamos de responder bajo los intereses de quien hoy está en la representación. Hay organismos que hemos entendido esta gran responsabilidad que hoy nos honra, y hay algunos otros en donde lamentablemente sentimos que no, que se han sido utilizados como vehículos de promoción personal, como también vehículos para realizar algunas negociaciones con algunos gobiernos, en donde se ven beneficiados por los dirigentes con algún contratito, con algunas dádivas, con algún apapacho. Hemos mantenido el diálogo con todos, somos muy respetuosos, respetamos nosotros el trabajo y la independencia de cada una de las organizaciones. En el tema específico que nosotros tratamos, que es el turismo, pues considero yo que somos la voz más representativa. Pues si bien es cierto, el turismo no es nada más hoteles, pues sí es el negocio de primer contacto que se tiene con el turista, y que además el que genera mayores recursos económicos, el que genera mayores cantidades de empleo. Por ello hemos nosotros tratado de llevar la voz representativa en este tema. Sin embargo, como le menciono, guardamos una excelente relación con las cámaras y asociaciones, no nada más de la zona conurbada, a nivel estado. Y es por ello que todos estos temas me atrevo a tratarlos con tal certeza, porque hemos visto que los mismos problemas que están acongojando el norte del estado se están manifestando en el sur del estado. Creo yo que hay en esta ocasión una voz unísona a través de los 745 kilómetros del litoral, que hablan de la necesidad de la reestructura, no de la deuda, sino de los gastos públicos y de la manera de ser representación pública por parte de nuestros servidores públicos. Muy bien, Fernando. Pues muy interesante. Yo creo que una de las cosas que se tiene que plantear aquí, y que podría ser una conclusión, en mi opinión, adecuada de esta entrevista, es que tiene que haber diálogo, tiene que haber unidad entre el sector empresarial, pero también tiene que haber un diálogo respetuoso con las autoridades. No es a base de gritos y sombrerazos como se resuelven las cosas, ni con manifestaciones como las que luego hay, bloqueos, etcétera. Yo creo que eso genera más problemas que beneficios. Aquí lo importante es tener el acercamiento, poder plantear las cosas y desde luego no nada más ser escuchados, sino que aquello en donde el sector empresarial tenga razón sea resuelto con el criterio, que se negocie de tal manera que el gobierno no afecte sus ingresos para poder funcionar, pero también la carga fiscal no sea tan elevada que desincentive el empleo, la inversión y el bien común. ¿No te parece? Completamente de acuerdo. Creo que los empresarios en general lo que velamos es ciertamente por el interés de nuestros negocios, pero hay que considerar la palabra negocio en el sentido más amplio. Es decir, no en los réditos o no en los beneficios económicos, sino también en el poder seguir brindando fuentes de empleo. Seguimos preocupados en poder mejorar esa calidad de empleo y llegar a la responsabilidad social que merece la gente.
Hablan de que para que las empresas sean exitosas tienen que ser altamente eficientes, pero también plenamente humanas. Y esto implica, como tú lo has mencionado, una responsabilidad social. El empresario actual, a diferencia del empresario de hace muchos años, que pensaba nada más en números, utilidades, ganancias, etcétera, ahora el empresario tiene que pensar con otra filosofía. Hay que buscar el esquema ganar-ganar. Hay que tratar de pagarle a la gente dentro de las posibilidades de la empresa lo mejor que se pueda, pues para que la economía funcione, para que la economía se dinamice. Y yo creo que esto es parte de una responsabilidad social que se ha estado manifestando en los últimos años como parte de las obligaciones que el empresario tiene para con sus trabajadores, pero también para con su comunidad. Sin duda alguna, ingeniero, y también parte de la responsabilidad social de la que estamos hablando hoy es la que nos conduce a solicitar que nuestro gobierno sea el gobierno que la gente merece. Que como lo mencionaba yo, si nosotros hacemos una contribución a la seguridad social, sea una seguridad social de calidad. Si nosotros hacemos aportaciones hacia la infraestructura, que se realice la infraestructura que beneficie no nada más al empresariado, a todos los veracruzanos. Que nosotros a través de nuestros impuestos estamos pagando seguridad pública o estamos pagando servicios de salud que sean como los merecemos. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Muchas veces se nos califica a los empresarios de que estamos siendo muy latosos o que estamos siendo dando unas opiniones cargadas. Lo que nosotros buscamos es, a través de esta representación que nosotros tenemos en la sociedad, buscar el beneficio y el bien común para todos los veracruzanos. Pues está muy claro los conceptos, Fernando, te felicito, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Me da un gusto enorme saludarte, tenerte aquí en estos micrófonos, en el programa Líderes de Opinión, y bueno, la invitación seguramente se repetirá pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, a todos los radioescuchas y a Grupo FM por hacerme el honor de esta invitación. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias.